ese histórico Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. La noche del 28 de noviembre de 1987, una boda se celebraba en el Hotel Concorde en la isla de Margarita, en Venezuela. Familiares y amigos invitados a una celebración compartían risas, brindis y promesas. Nada hacía pensar que horas después, ese mismo lugar quedaría marcado por una tragedia. Hoy, después de tantos años, aún persisten preguntas, silencios y misterios alrededor de lo ocurrido. De aquella madrugada, solo uno logró salir con vida. Esta es la historia que hoy decide contar. Hola, soy Reinaldo Cardoso, único sobreviviente de la tragedia del Hotel Margarita Concord en el año 1987. Reinaldo era un muchacho de unos 22 años, joven, amigo de la familia, íntimo amigo de la familia, que a raíz pues de la que nació pues esa amistad a raíz de el compañerismo nacido con Ramón Fermín, hijo del doctor Carlos Fermín, padre de la novia, y que lamentablemente él falleció en el año 84 en un accidente de tránsito en Caracas. Y luego, pues, por esas cuestiones pues, de familiaridad, seguí visitándolo y nos fuimos compenetrando más. Ya había el cariño, había el aprecio, pero nos fuimos compenetrando más con la familia. Y así siempre, pues, habían reuniones o salidas, él me buscaba, yo lo visitaba mucho. Ya la amistad pues fue creciendo y allí a raíz pues de esa amistad y de esa confianza fue que nació pues una relación más fuerte, más compenetrada con la familia. Y donde en momentos pues de que ya Roxana en ese momento estudiaba en los Estados Unidos, allá conoció a Christopher, se enamoraron y en una de sus visitas, ya concretando, ya graduados, ya estaban en Margarita, una de las visitas que hicieron acá, planificando su boda, me sorprenden un día con la noticia grata de que fui no solamente entre los invitados, sino que fui con carácter de padrino de la boda. Unos jóvenes recién graduados, soñadores, con muchas ideas, muchos planes, proyectos para su futuro que estaban emprendiendo. Y eran unos muchachos, Rosana, pues sobre todo, que la conocía desde aquí de Margarita, era una muchacha, una joven estudiosa, y que cuando se va a los Estados Unidos a estudiar, se va con esos proyectos y esos planes. Allá, como dije, conoció a Christopher e iniciaron pues una relación muy bonita. Christopher era también un buen muchacho, agradable, simpático, joven, pues entusiasta. Y con esta ya profesión que habían obtenido ambos, estaban ya en los planes tenían sus planes, sus proyectos para realizar en los Estados Unidos precisamente, es donde habían
tenían planes para eso, para su actividad profesional, por decirlo así. Pero ya como pareja ahora, como matrimonio, una vez realizado todo. Sin esperar, por supuesto, a nadie que esto iba a suceder, lamentablemente. Bueno, como amigo de la familia y por esa relación que mantuve de años con Ramón y luego con la familia en general, me sentía agradado, me sentía complacido, me sentía bien en familia, sobre todo con Carlito, que fue un hombre espléndido, un señor humilde, un hombre, era farmacéutico, muy bondadoso, tenía una afición por la afición deportiva de los gallos, y tenía una gran legión de amistades, de amigos que cosechó no solamente aquí en Nueva Esparta, en Margarita, sino en Venezuela y fuera de Venezuela. Y entonces con ellos pasábamos muy buenos ratos, buenos momentos en una parte que él tenía atrás en su casa, donde tenía los gallos de pelea. Se le llamaba Gallo Viejo. Allí nos reuníamos muchas veces y compartimos con muchos amigos bastantes ratos, bastantes momentos. Y bueno, uno se sentía bien en medio dentro de la familia. Por supuesto, por el recuerdo siempre de Ramón, que quizás porque fui uno de los tantos amigos que tuvo y que siguió visitando a sus padres, a su familia, y nació todavía aún más, se acrecentó esa relación familiar. Reinaldo Cardoso no era un invitado más, era el padrino de la boda, y en esa madrugada sería el único que saldría con vida. Cuando llegamos, todo normal. Entramos al salón, el brindis, el arroz, a los novios, todo normal, todo bien. Ciertamente, efectivamente, mejor dicho, era el Salón Nueva Esparta, era el salón más grande. Estaba el Salón Nueva Esparta, el Salón Coche, el Salón Cubagua, que eran los más pequeños, estaban frente a la parte frente al ascensor, a la entrada de los ascensores. Digamos que daba hacia el estacionamiento, hacia la avenida. Y el Nueva Esparta era el más grande, tipo L, y este salón daba hacia la parte de las áreas sociales del hotel, que es piscina, hacia la playa, digámoslo. Y allí fue que se realizó el evento. Todo normal, todo, como dije, alegría, llegamos, el arroz a los novios, el brindis inicial, la música, el baile, saludos a las personas, a los invitados. Todo era alegría, todo era felicidad en un momento como ese. De verdad que todo estuvo bien hasta aproximadamente las 4 de la mañana, 4 y algo de la mañana. La fiesta transcurría sin novedad. Algunos invitados ya se habían ido. La música seguía sonando hasta que la alerta de un mesero cambió todo. Cuando entra un mesonero diciéndonos que había que salir porque el hotel se estaba incendiando. Nosotros, y hablo en lo personal, me dije, bueno, estoy en el Hotel Margarita Concord, aquí debe haber seguridad, y en cualquier momento, como quien dice uno, pues, iba a llegar un pelotón, salgan por aquí, y los sistemas de seguridad, etcétera, pero nada de eso sucedió. Al momento, las mujeres, por supuesto, que estaban presentes, nerviosas, comenzaron, pues, vamos para allá, vamos para acá. La primera salida, eso sí, todo el tiempo estuvimos juntos.
Inicialmente estábamos alrededor de unas 16 personas, 15, 16, y luego ellos fueron saliendo, lograron salir, pues. Quedamos al final 12, que fuimos directo a la puerta principal, intentando salir, pero una vez que llegamos allí, vimos el humo, pero un humo espeso, negro, caliente, que no se veía de aquí a donde estabas sentado, no te veía. El humo lo cubrió todo, la electricidad se fue, las salidas dejaron de ser visibles, el tiempo empezó a jugar en contra. Y entonces decidimos retroceder y buscar otra área interna a ver dónde podíamos resguardarnos mientras, pensando que llegaba la seguridad, podríamos salir todos de allí. Nos devolvimos y estuvimos un buen rato, un corto rato, en un balcón que estaba a la entrada del hotel, porque ahorita fue remodelado, pero en la entrada principal del hotel había como un balcón. Allí estuvimos. Y en el momento que estábamos allí, llega otra vez un mesonero, y es que dice para salir por la salida de emergencia, para escapar por la salida de emergencia. En el momento que estamos atravesando, digamos, casi a mitad del salón, se va la luz. Todo esto queda oscuro. Ya cuando estábamos atravesando el salón, que todavía había la luz, nos dimos cuenta que, o me doy cuenta, por lo menos yo, que en la salida de aire acondicionado estaba saliendo humo, el humo ese negro, espeso. Todos íbamos agarrados tipo tren. Llega la luz y nos vamos o sea, seguimos a la persona y la persona nos mete, es en el área de, digamos, un pasillo como de servicio que efectivamente daba a las escaleras que se ven de emergencia en las afueras del hotel. En ese momento se va la luz nuevamente, pero se fue y no volvió más. No hubo extintores, no hubo personal preparado, no hubo una ruta clara de evacuación. 11 personas quedaron atrapadas sin ayuda. Ese pasillo estaba lleno de sillas, estas sillas de descanso que ponen en las piscinas, unas colchonetas, los parasoles. Habían las cavas estas grandes que se utilizan para meter hielo y refrigerio. Y era imposible atravesar el pasillo para lograr las escaleras. El humo ya estaba como quien dice abrazando. Un humo impresionantemente, que lo recuerdo perfectamente, era un humo que uno buscaba aire y era imposible abrirse la garganta para buscar aire, buscar agua, pero nada, no fue imposible. Y allí es que comienzan a caer unos y otros. Los primeros en caer era la niña Carla, la hermana menor de la novia, luego su mamá. Esa noche no había luz, pero estábamos en ese pasillo, allí unos grandes ventanales. Esa noche era noche de luna llena y la luna se reflejaba en el mar, y eso creó un resplandor que nos medio alumbraba. Luego, cuando estábamos allí, ya el salón prácticamente estaba lleno de humo. Logramos abrir
tratamos de romper las ventanas, pero los vidrios, pero que eran vidrios de seguridad y no se rompían. Tratamos de abrirle y no se abrían hasta que dimos con una ventana un gran ventanal que se pudo abrir. Y por allí fue que algunos pocos ya logramos agarrar un poco de aire puro. Pero al momento de que se impregna el salón por entero de humo, y prácticamente esto era una salida de humo por la ventana, comienza el humo por allí a salir y allí volvimos a respirar el aire, el humo, perdón. En ese momento ya habían caído los novios, los recién casados. Ya había caído la señora Iris con la niña Carla, tenía en ese momento 11 años. Aún permanecíamos un hijo de Carlos Fermín, el ingeniero Gustavo Fermín, su esposa Lorena Catalano, Carlito Fermín y yo. Gustavo cae. Yo de verdad que estaba casi débil ya, debilitado por el humo, y estaba casi que caía. En esto Carlitos me dice, Rey, sálvate tú. Y yo le digo, ¿dónde? ¿Cómo? Sálvate tú. Y él, en medio de su poca fuerza, intenta levantarme la pierna para montarla en la cornisa de la ventana, del ventanal de Hidra. Y yo logro, después con ese impulso, agarrar fuerza y me monto en la cornisa del ventanal, de la ventana. Veía hacia abajo, veía hacia adentro, y por las dos visiones que tenía, no tenía, como quien dice, ninguna opción de escape. Pero esa cuestión de que uno querer de supervivencia, me dije, bueno, vamos a intentar. Y él me dijo, agárrate duro, no te sueltes. Yo decido y salgo, y me agarro del borde del ventanal. Después que entró ese mesonero que nos llevó allí, el que nos alertó primeramente a decir que había un incendio, y luego, que no recuerdo en realidad si era el mismo, que llegó a buscarnos en el balcón, allí no hubo nadie de seguridad por parte del hotel. Allí no hubo nadie por parte o sea, la parte del hotel, negativo, nulo. La salida de emergencia estaba, pero, como repito, el pasillo, por ejemplo, ese que daba, de servicio, que daba a la salida, a las escaleras de emergencia, estaban obstruidos. Los sistemas de emergencia, como extintores, nada, eso no había nada. En lo absoluto. Entonces ahí no llegó nadie. Nosotros prácticamente vimos qué podíamos hacer para tratar de salir por nuestra propia cuenta. 11 nombres, 11 vidas, 11 historias que terminaron esa madrugada y que aún esperan ser recordadas con dignidad. Y ya en ese punto, en ese sitio, donde ya habían caído varios, ahí quedamos, repito, 12 personas, murieron en ese día 11. El doctor Carlos Fermín, su esposa, la doctora Iris de Fermín, la novia Rosana Fermín, su esposo Christopher Scipione, el ingeniero Gustavo Fermín, su esposa Lorena Catalano, la niña Carla Fermín, la señora Rosa Freite, amiga de la familia también,
gerente en ese momento de la agencia La Sirena, Isaac Moya, que fue un muchacho, digamos, criado de parte de la familia Fermín, el amigo el mejor amigo de Christopher, Mike Buceo, y un muchacho que lamentablemente, o sea, porque esa noche había entre los conjuntos que amenizaron la fiesta, estaba un conjunto de música venezolana. Y al amigo de Christopher le llamó mucho la atención el arpa. Y ya cuando terminamos, o sea, se fue acabando la fiesta y nos fuimos quedando, los que nos quedamos, él había manifestado desde temprano lo del arpa. Y le pedimos al muchacho que tuviera un rato con nosotros para que le enseñara a él, más o menos, pues, le dijera. Sus amigos quedaron o estaban esperándolo en el lobby, ya habían bajado, pero él se quedó con el arpa dándole ahí con él, y él también, lamentablemente, quedó con nosotros ese día y murió con ellos ese día. Estos fueron las 11 personas que fallecieron allí. Y bueno, y por supuesto mi persona, que éramos ya los 12. Él veía en ese momento, en medio de la, llamemos, desesperación ante el vernos de alguna forma atrapados donde estábamos y sin una salida cierta. Obviamente estábamos todos, pero él como, digamos, jefe, pues, del grupo, llegó un momento donde él incluso llegó a tumbar mesa, silla, de la impotencia que tenía al ver donde estábamos metidos y donde nadie, como vimos antes, llegaba, digamos, de alguna forma a auxiliarnos, a sacarnos, salgan por aquí, vámonos, nada. O sea, como decía, nosotros en todo momento estuvimos solos, intentando por nuestros propios medios ver cómo salíamos de allí. Y fue imposible, como ya sabemos. Él fue de los últimos, porque ya cuando quedamos los cuatro, Gustavo, Lorena, él y yo, cae Gustavo, luego cae Lorena. Él prácticamente fue el último, donde me repetía varias veces que me agarrara duro, que no me soltara, y bueno, así sucedió al final. Lo mantuve esas palabras de él rondando en mi cabeza durante aproximadamente 1 hora y 35 minutos, desde que estuve allí, desde que salí y me agarré del marco, por decirlo, de la ventana, hasta que llegaron los bomberos. Escuché los bomberos cuando decía, mira, aquí está una niña, aquí está una señora. Cuando llegaron donde estaba la novia, que sé que la novia cayó en el pasillo este, y a mí lo que me salió fue decirle, aquí estoy yo. Y cuando le digo así, me dice, ¿yo quién? Aquí en la ventana. ¿Dónde? ¿Qué ventana? Y cuando logran ver la ventana abierta, me consiguen ahí colgando. Recuerdo perfectamente que era el teniente Herbert Velázquez, que luego fue muchos años después comandante de los bomberos. Fue él con otro bombero más quien me agarró, él por un brazo y el otro bombero por otro, y me suben nuevamente y me meten dentro del salón. Y es cuando veo aquel dantesco espectáculo donde todos estaban en el suelo. Y me sacan rápidamente, queriendo llevarme al hospital, donde necesitaba un lavado de estómago por la cantidad de humo inhalado,
Pero yo le dije en todo momento que no, que yo no iba a ir a un hospital hasta que no lo sacaran. No, que tú tienes que ir, que no, que no, que no, que no. Cuando llego al lobby, estaba allí el gobernador Morel Rodríguez, estaba el secretario privado Juan Quilarque, estaba el comandante de los bomberos Simón Flores Nava, estaba el entonces director de Defensa Civil, Luis José Rojo. Y estos, entre otros, ellos me piden que vaya, que me lleven urgente, pero yo no quise salir de allí. Salí, pues, obviamente del hotel, que recuerdo también que estaba el gerente en ese momento declarando a la prensa. Si los sistemas no hubieran funcionado, la desgracia hubiera sido mucho más grande, porque fíjese que el fuego no pasó de ese salón. Y cuando me ven salir, o me llevaban los bomberos, todos los periodistas me enfocan preguntándome, y yo les decía que cómo están. Ellos me preguntaban, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? Yo les dije, no, todos están muertos, les dije. Todavía recuerdo que el gerente dijo, usted no puede decir eso. Yo le dije, están muertos. Me sacaron. Cuando el fuego se apagó, la tragedia no terminó. El dolor y la impotencia y las preguntas apenas comenzaban. Durante años circularon versiones, rumores y silencios, pero hay una verdad que permanece intacta. 11 personas murieron por asfixia. Al final no fui a ningún hospital. Me pusieron en el área donde estaban antes los locales, las oficinas de los carros de alquiler, y me dijeron claramente, o vamos al hospital o vas a tener que tomar leche porque tú no puedes quedarte así. Y efectivamente buscaron 1 litro de leche. Y comencé a tomar leche hasta que eso me revolvió el estómago. Y eso creo que es lo que ellos querían, que yo vomitara. Y cuando yo comienzo a vomitar, aquello parecía una torre de petróleo en su momento. Y me dijeron, bueno, vomita, que si no quieres ir al hospital, esto es lo que tienes. Entonces me insistían en ir y yo les decía que no, que hasta que no lo sacaran. Y no fue sino hasta pasadas las 10, casi 11 de la mañana, que comienzan a sacar los cuerpos. Y es cuando ya mi papá, que había aparecido por allá, una vez que se enteró, me fue a buscar. Y yo de hecho le dije, no, vamos a la casa. Yo quiero ir a la casa, yo no quiero ir a ningún hospital, no quiero ir a ningún nada. Y por supuesto, en lo que llegué allí, en la casa estaba también, había mucha gente. Por supuesto, yo tenía ese día un smoking, me había puesto para el matrimonio un smoking blanco. Aquello llegó negro y entré directo a ver a mi mamá. Estuve con ella un rato, me recosté y no sé en qué momento en verdad me quedé dormido y despertaría como a las 3 de la tarde, que es cuando por supuesto me dolía el cuerpo, los brazos. Me dijeron para ir nuevamente al hospital o a la clínica y yo le dije que no quería. Y aquello estaba fuera en la casa, fuera de periodistas y amigos de la casa. Y allí, desde allí fue que monitoreé el momento de ir. Quise ir a la morgue, me pidieron que me aguantara y así lo hice. Y así esperé pues hasta ya la noche, cuando ya estaban en la funeraria todos, que me llevaron hasta allá. Y allí los pude ver a todos. Y para hacer el día 2 de diciembre, la PTJ en ese momento me busca para hacer la reconstrucción del hecho. Fue la única vez que entré después del accidente al hotel nuevamente y mucho más al salón. El solo hecho de ir en la avenida Raúl Leone viendo el hotel de lejos, ya eso me causaba pánico. Llegar al hotel fue peor. Subir y entrar al salón viendo aquello como quien dice tal cual como quedó, la torta rota, todo negro,
vasos, todo estaba tal cual como quedó. Ese día que entré, el olor era impresionante. El estado en que quedó todo era más impresionante aún. Y realmente, eso, ya de entrada, eso me terminó de bloquear totalmente, porque ya venía mal, pero cuando entro al salón y veo todo aquello, eso me revivió el momento perfecto y exacto. Fue difícil, hablando que eran aproximadamente las 10 de la mañana, y eran las 5 de la tarde, y yo todavía no había recibido, o sea, no había podido decir o responder lo que me querían ellos saber. Y gracias a que llegó en ese momento la fiscal superior, Luisa Carrillo, que fue quien prácticamente paralizó todo, le dijo varias cosas a los presentes allí. Pidió que me buscaran un vaso de agua con azúcar. Y una vez que me lo tomé, me agarró con un brazo y me sacó de ahí. En ese momento los funcionarios que estaban preguntando y queriendo saber, claro, sé que es su trabajo, pero una cosa es no ponerse un ratico también en el puesto de uno y poder tener la empatía de que el trato sea distinto, porque llegó un momento prácticamente donde yo fui el que literalmente agarré la caja de fósforo yesquero y fue quien le eché candela a eso. Porque ellos no entendían cómo era posible que yo estuviese vivo con todos ellos ahí, muertos. Y eso es lo que ellos querían saber, pues como es lo que te estoy diciendo ahorita, es lo que ellos querían, que obviamente un tiempo después, fue que pude ir a hacer la declaración. Pero no en el sitio, sino en la sede del cuerpo de policía. La realidad fue que primero fue un accidente. Al cabo de unos días, semanas después, se supo que el hotel venía en remodelación en esos días. El salón, precisamente, Coche y Cubagua, que estaban frente al Salón Nueva Esparta, eran, digamos, los receptores de lo que se estaba instalando y en algunas partes lo que se venía bajando. De las habitaciones, de aquel fastuoso y siempre recordado piano bar, el Estela Maris, que estaba en el último piso. Y en esos dos salones se congregaban, estaban acumulados alfombra, pega de zapato, tiner, parqué, anime, o sea, cuestiones inflamables de alto puraje. Tenemos entendido que para esos días no debió o no debía de haberse alquilado los salones por estas mismas razones. De la remodelación que estaba siendo objeto el hotel en esos días y de que allí estaban acumulados, pues, como te dije, una alta cantidad de productos inflamables, 100%. La información que tenemos es de que una vez que fueron bajando digamos, la asistencia en la fiesta, unos mesoneros llevaron unos calentadores de los high full que llaman al salón al frente, y allí fueron, como quien dice, calentarse una comidita a ellos. Esto aparentemente generó la combustión que luego derivó en el incendio. Otros hablan, se dice, que fue un cortocircuito. Lo que quiero en este caso dejar claro es que fue un accidente. Aquí no hubo provocación que
repito, comentarios que he leído en estos años que me dejan demasiado, o sea, la imaginación de la gente es impresionante y deberían más bien ser escritores de novelas, de libros, de historias, porque en muchas partes se juzga, se ofende, en este caso, a 11 personas, y de las 11 personas, exactamente a 9 con quien yo prácticamente conviví muchos años, y que los conozco perfectamente. Ramón Fermín, padre del doctor Fermín, fue boticario. Todos ellos, sus hijos, prácticamente casi todos, fueron farmacéutas reconocidos en Margarita, con farmacias. Alberto Fermín en la farmacia Zona Libre, ahí frente al hospital. Margarita Fermín en la farmacia Margarita al final del Boulevard Guevara. Carlitos tenía con su esposa Iris la farmacia El Parque en la esquina del Boulevard Gómez. Y como dije, pues, y Carlitos era un hombre aficionado al deporte del pico y las espuelas, de los gallos, y eso le generó, pues, amistades dentro y fuera de Venezuela. Y era muy querido, una gente, digamos, de un nivel económico bien, pero eran muy humildes, muy sencillos. Y ayudó a mucha gente a través de la farmacia, con medicamentos, etc. Entonces, cuando dicen cosas así y otras donde la exnovia del novio, o sea, que tratan de hacer ver que el accidente no fue accidente, sino fue algo provocado, es lo que, digamos, aprovecho el momento para aclarar que allí fue un accidente. Que hubo negligencia del hotel, eso fue lo que causó, en realidad, la muerte de todas estas personas. Porque así como yo estuve por más de 1 hora y 35 minutos colgado en una ventana, donde no recibí tampoco ninguna ayuda por parte de la seguridad del hotel, nadie nos fue a rescatar, nadie nos fue a decir salgan por aquí, los extintores de incendio, la seguridad humana. De hecho, hay un señor, ya falleció, que también estaba allí, había salido antes, el señor Antonio Almendro. Él mismo fue en su carro hasta los bomberos a decir de que en el hotel había una fiesta, que él estaba en la fiesta y que allí había un incendio, que había gente atrapada, etcétera, etcétera. Y todavía en los bomberos no habían tenido información de parte del hotel del incendio. Y no fue sino hasta ese momento, cuando ellos comienzan a corroborar, es que el hotel reciben la llamada de emergencia, y es cuando ellos salen. Y por supuesto, cuando llegan los bomberos al hotel, se dedican a apagar el fuego, pues que estaba en los 2 salones, como dije antes, que está frente a la avenida o que dan al estacionamiento, mientras nosotros estábamos atrás. Claro, ya al momento, incluso calculando el tiempo de cuando llegan los bomberos y todo esto, ya todo el mundo estaba en el piso y yo estaba ya colgado. Yo pensaba en el momento que ellos caían muertos. No fue así. Ellos caían era desmayados y que con el tiempo que duraron allí inhalando el humo fue que murieron asfixiados. Ahí nadie murió carbonizado, como también he leído en muchas partes sobre este accidente. Todos murieron asfixiados. De hecho, todos estaban en urnas abiertas. Todos pudieron verlos. Los que fueron, pues, porque eso fue una multitudinaria manifestación de duelo en esos días en el estado de Nueva Esparta. Esto
se pudo haber evitado realmente con un sistema de seguridad que pienso debió tenerlo el hotel. Aseguraba que lo tenía y en verdad ahí está el resultado. El gesto fue eso, pues, que me salvara, que sálvate tú, agárrate duro, no te sueltes. Y en un momento ya final, ya que ahí me provocó fue estremecer el hotel, el edificio. Levantó porque él quedó como sentado con la espalda pegada a la pared y él me hizo un gesto de que yo le hacía en la cabeza, ya nos vienen a sacar, ya nos vienen a sacar. Y entonces él lo que hacía era así y lo último que hizo fue, me hizo la cruz. Dios te bendiga, con palabras entrecortadas. No te niego que en esa hora y 30 y pico de minutos, aparte de pasarme un resumen de mis 22 años de que tenía uso de razón en ese momento, no niego que en algunos momentos me pasó por la cabeza soltarme, porque ya entre no aguantar y tener en la cabeza los gritos del uno y del otro, la desesperación en esos momentos, no era fácil mantenerse allí. Y también pues la debilidad que me atacaba en ese momento. Pero decidí aguantar un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta que el poquito más y el poquito más llegaron los bomberos. Ese gesto hacia mí de Carlos Fermín tiene un significado muy grande. Prácticamente hoy estoy aquí gracias a él, gracias a esa insistencia, gracias a ese, no solamente yo diría insistencia, yo diría que hasta de alguna forma ayuda, porque él de alguna forma fue quien me levantó la pierna para que yo me montara en la cuestión de la ventana, del marco de la ventana. Y eso fue lo que generó, porque yo, aun cuando estuve un momento y un ratico allí, viendo el vacío y viendo el salón, la respuesta hacia mí no era muchas las opciones que tenía. Y él insistía pues en ese agárrate tú, agárrate duro, sálvate tú. Y ese gesto lo llevo diariamente. Ese gesto lo mantengo, a todos los recuerdo, pero específicamente a él, porque fue quien le agradezco de alguna forma el que hoy esté aquí. Por supuesto, Dios no me quería tampoco en ese momento. Y no me quería, me refiero a no me quería tener allá arriba. Y me tenía alguna misión acá en este mundo terrenal, en este espacio, y diariamente lo recuerdo, pido por ellos. Anualmente le hago un homenaje. Incluso este programa lo aprovecho para eso, para reivindicar su memoria, la de todos, y de que esos comentarios que tanto la gente le gusta hablar y decir lo que no es, queden de alguna forma aclarados,
Y algunos que de buena fe en esos portales quieren anunciar, informar recordar el momento, busquen siempre, no en este caso específico, sino en todo lo que vayan a hacer, busquen la fuente. Que la fuente les diga qué fue lo que sucedió. Porque yo en aquel momento pude haber dicho cosas, pero no estaba en mí, no me sentía. Pero con el transcurrir y pasar los años, leyendo tantas cosas, tanto de uno como de otro, bueno, ya uno supera el momento. Tuve alrededor de un año y algo, no estuve bien, estuve bloqueado, como quien dice. No fue sino con amigos, compadre y amigo, su familia, Rosauro Luna, quien constantemente me vivía pendiente, me buscaba, salíamos, trataba de distraerme. Y eso de alguna forma fue ciertamente haciendo su efecto. Junto a otros amigos nos encontrábamos, nos reuníamos y allí fuimos, digamos, fue que fui reactivándome nuevamente a la vida normal. Repito, uno supera el momento, pero nunca deja de recordarlo. Agradecido con ustedes por brindarme esta ventana después de tantos años de lo acontecido, pero como repito, pues lo hago ya en un plan, ya en aquellos momentos no podía, no estaba en condiciones de decir nada. En algunas oportunidades comenzaba a relatar más o menos lo sucedido, pero en realidad nunca lo llegué a terminar. Mucho menos a través de entrevistas que me buscaron en ese momento y no quise. Y esta es la primera vez donde pueden ver a mi persona, lo pueden buscar en cualquier red, entrevista, medio de comunicación, donde yo, digamos, relato lo sucedido ese día. Donde quiero dejar nuevamente claro en que fue un accidente, donde la directiva en ese momento del hotel, los quienes manejaron el hotel, no supieron manejar la tragedia. Y se dio. Reinaldo sobrevivió, no para olvidar lo vivido, sino para darle voz a una historia que durante mucho tiempo no pudo ser contada. Recordar no es abrir una herida, es cuidar la memoria, para que el silencio no vuelva a repetir la tragedia.